OFA, mucho más que fotografía. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días. Qué bueno que están aquí con nosotros en Diafragma 5.6 Radio. Hoy, aquí en Caracas, Venezuela, está cayendo agua, está lloviendo fuerte y bueno, esperemos que no pase de allí, pues que refresque el ambiente. Nuevamente les doy las gracias por conectarse a Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Wilixa Arcaya, asistente de producción Rubén Áñez, controles George Castillo. Y bueno, transmitimos a través de estas redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, ahí está Facebook, está Radio Caracas Radio y también Diafragma 5.6 Radio para que nos sigan y nosotros seguirlos a ustedes. Mi cuenta personal @monica.pupo para servirle. Así comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, en macro conectamos, porque hay muchos macro, pero hay uno solo. Conectamos con Yael Martínez, fotógrafo mexicano reconocido con el World Press Photo 2022, el concurso de fotografía de mayor reconocimiento a nivel mundial por su trabajo Flor del Tiempo, la montaña roja de Guerrero, en la región América del Norte y en la categoría, por supuesto, América del Norte y Central, bajo el formato abierto. En el 2019 también ganó en segundo lugar en la categoría Proyecto a Largo Plazo con el World Press Photo por La Casa que Sangra y seguidamente editó su libro en el 2019 con el mismo título y tema. Su trabajo ha alcanzado galerías nacionales e internacionales al ser exhibido en México, su país natal, Brasil, Estados Unidos, España, Suiza y Noruega. En la actualidad su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes y Fototeca Nacional del INAT. El trabajo de Martínez ha explorado las conexiones entre la pobreza, el narcotráfico, el crimen organizado y cómo esto afecta a las comunidades de su Guerrero natal en el sur de México. Ya estamos conectados con Martínez. Muchas gracias, Martínez, por aceptar la invitación a Diafragma 5.6 Radio. Bienvenido. Hola, Mónica, ¿cómo están todos? Pues un gusto estar aquí con ustedes y espero la lluviecita no arrecie tanto para que podamos tener la comunicación sin problemas, ¿no? Ah, sí. También yo estoy en Guerrero y esta mañana amaneció también un poco lluvioso, pero ahorita ya está saliendo el sol. Qué bueno, tan importante, ambas, lluvia y sol. Bueno, gracias nuevamente. Nos gustaría hablar un poco sobre usted antes del tema Flor del Tiempo, la montaña roja de Guerrero. Me gustaría saber cómo llegó a la fotografía, cómo la fotografía llegó a usted. Bueno, yo andaba por ahí yo creo que era preparatoria y en algún momento vi algunos de estos documentales sobre fotografía y uno que me impactó mucho fue el trabajo de Joseph Kudelka, este fotógrafo de la agencia Magnum, y era un trabajo que estaba haciendo sobre la comunidad gitana, ¿no? Que él era parte de esa comunidad. Entonces a mí me gustó mucho porque justo veía ahí una carga muy fuerte de humanismo y la relación que tenía con su propia comunidad, ¿no? Entonces, para mí fue algo como muy inspiracional y de ahí fue que decidí ser fotógrafo documental o tratar de convertirme, ¿no?, en fotógrafo documental.
recuerdo que esa vez le platicaba a mi padre porque mi familia es artesana platera y la comunidad donde soy se ha dedicado de hace cientos de años a la platería. Fue uno de los primeros real de minas de América. Aquí vinieron los españoles a llevarse mucho de la plata que está en sus museos ahora. Y de alguna forma eso incidió a que las comunidades originarias aprendieran a trabajar la platería por ahí de los años 50, 1950. Y se desarrolló hasta la fecha, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia artesana y le comentaba a mi papá que quería ser fotógrafo documental, pero pues, obviamente él me decía que era complicado ese tipo de trabajos aquí, ¿no? Porque pues, si bien la comunidad de la ciudad es pequeña, pues no hay muchas oportunidades para que uno pueda realizar. Creo que perdimos un poquito el audio. Disculpa. Sí, creo que se bajó el audio. De hecho, no lo estamos viendo a usted. En este momento se bajó su audio y no lo estamos viendo a usted. ¿Me escuchan mejor? No, lo escuchamos bajito. Es como si hubiese entrado una llamada suya y no lo estamos viendo. No sé si tiene la cámara encendida. Déjame enciendo la cámara. ¿Me escuchas ahora? Sí, lo escuchamos perfectamente. Ahora sí. Ok. Y sí, les decía, y entonces, pues a través apliqué a estudiar fotografía a una universidad, pero me rechazaron. Pues recuerdo que esa vez yo quedé como súper frustrado porque antes me gustaba mucho la pintura, quería ser pintor. Y pues yo llegué a aplicar a esta Universidad de Artes con unas fotos que eran muy malas y con dibujos, porque lo dibujaba mucho. Entonces, después de eso, tuve la oportunidad en Oaxaca, bueno, empecé a estudiar en una escuela técnica y a trabajar como asistente de fotografía de un fotógrafo de arquitectura. Disculpa que te interrumpa, Yael. Nuevamente se pierde el audio, se escucha muy bajito, no sé si es... Ok, pero no, yo no lo estoy escuchando. ¿Ahora funciona mejor así? Sí, lo escucho perfectamente. Ok. Gracias. Entonces, después de eso fue que empecé tuve la oportunidad de estudiar en Oaxaca, México, a través de becas para un programa de arte y fotografía que habían fundado un artista muy famoso aquí, Francisco Toledo, y entonces empecé ahí a estudiar o a vincularme con la fotografía. Después tuve otras posibilidades de estudiar en la Fototeca Nacional, en Pachuca, y en el Centro de la Imagen en Ciudad de México, y en 2019 fui becario también de un programa de la Fundación Magnum en Nueva York. Qué bien. Entonces así fue como poco a poco fui adentrándome a la fotografía documental y a la fotografía autoral, ¿no? Y ahora, a pesar de que, por ejemplo, su padre, como usted mencionó, dijo que era difícil, ahora que la practica, la ejerce, ¿qué representa para usted? ¿Realmente es difícil ejercer fotoperiodismo documental? Pues creo que ha sido complicado. Digo, al final a mí, como en 2016, que fue que gané un premio internacional con la Fundación Magnum, que se empezó a abrir para mí el panorama, ¿no? Pero mucho tiempo estuve yo trabajando, haciendo platería, joyería y realizando proyectos personales, ¿no? Algunas veces los financiaba con proyectos de estas becas artísticas que hay aquí en México, pero de alguna forma la mayor parte del trabajo que se conoce ha sido financiado a través de este tipo de becas, y lo hacía mientras trabajaba como fotógrafo, como en otras cosas, pero hacía la fotografía porque yo quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces recuerdo que muchas veces yo mandaba portafolios a
periódicos nacionales aquí y nunca tenía respuesta, ¿no? Hasta que de repente llegué al WordPress Photo, que hicieron un programa de formación en 2015 y yo era el único fotógrafo que no tenía ninguna publicación nacional o internacional, ¿no? Qué bien. Increíble, ¿no? Y ahora sigue practicando esta actividad familiar de la platería. No sé si... Sí, no, ya muy poco, la verdad. Los últimos años me he dedicado completamente a la fotografía. He estado más en la foto y dejé de hacerlo, pero yo creo que como hasta 2000, por ahí 2016, 2017, que seguía haciendo joyería y después dejé de hacerla y ahorita básicamente todo gira alrededor de la fotografía y de los procesos educativos en torno a la imagen. Ujú. Y ahora, ¿de qué nos habla? Vamos a hablar del premio, del reconocimiento de su trabajo, del proyecto Flor del Tiempo, la montaña de Guerrero. ¿De qué nos hablas allí? Bueno, yo empecé con un trabajo en 2013 que es este trabajo sobre la casa que sangra, que habla en torno a la desaparición forzada en México y cómo se fracturan las comunidades. Y de alguna forma, a través de ese desarrollo, de ese trabajo que fue por varios años, empecé a vincularme con rituales en comunidades originarias en Guerrero. Y a través de esos rituales empecé a entender como parte del día a día y los conflictos que atraviesan estas comunidades, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna forma yo lo que quería era como vincular o seguir hablando de estas fracturas que se generan a través del gobierno y también del crimen organizado en distintas partes del país. Ujú. Y, y veía como era importante tratar de romper como este estigma que se ha generado en las comunidades originarias, ¿no? Sobre todo de acá de Guerrero, ¿no? Aquí Guerrero es como uno de los mayores productores de la goma de opio en México, Ujú. y México es el tercer lugar a nivel mundial Ujú. de productor de la goma de opio, ¿no? Ujú. Entonces lo que quería justamente era hablar un proyecto, pero que tuviera como distintas capas históricas y sociales, ¿no? Entender un poquito más allá a, a qué se enfrentan las comunidades originarias, ¿no? Que son comunidades que han sido invisibilizadas desde Ujú. épocas coloniales, que han sido, digamos, sistemáticamente violentadas por el gobierno, por las estructuras hegemónicas Ujú. y que de alguna forma ahorita siguen siendo usadas para o explotadas para estos procesos no sé, hipercapitalistas, ¿no? Hablando en términos de las drogas. Entonces, Ujú. de alguna forma a mí lo que me interesaba justo era como mostrar ese día a día de ellos a través de su trabajo, pero también hablar de la amapola y de la flor y de todos estos procesos como estos procesos de resiliencia que ellos han venido desarrollando pues, por más de 500 años, ¿no? Entonces es una mezcla entre sí su labor, pero Ujú. también que estas imágenes que están desgarradas o rayadas aluden al corte de la flor, pero también a estos procesos eh, de vida, ¿no? Y Ujú. estos procesos de resistencia. Entonces, de alguna forma, hay como muchas capas eh, condensadas en estas intervenciones, ¿no? En términos históricos y sociales. Vamos a ver las fotografías, Yael. Sí, La flor protagonista aquí, la flor del tiempo, es la flor de amapola. sí. Y estamos viendo las fotografías que tienen esas rayas, esos pinchazos, porque esa intervención, digámoslo así, en las impresiones de las fotografías. Mire, yo en 2019 estaba con esta idea, justo cuando estaba terminando el libro sobre las desapariciones forzadas en México con este proyecto
La Casa que Sangra. Ujú, Yo llevaba más de 7 años trabajando con distintas familias, incluida la mía, en términos de cómo, cómo se generaban estas fracturas, ¿no? ujú, De la pérdida de alguien. Y recuerdo que empezaba a tratar de cambiar como esta energía, como que yo lo que buscaba era como cerrar este ciclo para posibilitar otras cosas, ¿no? Eh, y de ahí me surgió esta idea de este nuevo proyecto, porque este de ujú, la flor del tiempo forma parte, es un pequeño capítulo de un proyecto más grande que se llama Luciérnaga, que justamente habla en ujú, términos de la capacidad del humano de atravesar experiencias oscuras y que estas experiencias eh, se tornan luminosas en ujú, otros, ¿no? Y yo realmente veía eso, ¿no? Cuando llegaba con las madres buscadoras, con las que colaboré muchos años, sigo todavía visitando y colaborando, hablando con ellas ujú, en Sinaloa, yo veía como esa capacidad de lograr afrontar estas circunstancias sumamente complejas, las había llevado a volverse como mucho más resilientes. Entonces empecé a hacer una documentación sobre eso, pero empecé a hacer como estos retratos donde de alguna forma, como a una manera de generar una analogía, ujú, eran perforados y era como una perforación o que estaba atravesando la violencia a través de estos cuerpos, ¿no? ujú, O sea, la impresión se convertía en un cuerpo, en una persona, en una comunidad. Y lo que finalmente resultaba era un proceso donde esta violencia que atravesaba se volvía luz en las personas que estaba colaborando, ¿no? Entonces, de ahí se desprende todo este nuevo capítulo o ujú, proceso del trabajo, como está tratando de alguna forma cambiar, como te decía, esta como energía en ujú. torno a cómo afecta la violencia y cómo de alguna forma ves que estas personas eh, empiezan a cambiar, no sé, ¿no? Para Ujú, mí es realmente llegar y ver a las madres que están desafiando todos estos sistemas hegemónicos, ¿no? ujú. Patriarcales, sociales, del Estado, en términos por seguir buscando y encontrar a sus hijos, me parece que están incidiendo y generando el cambio social que el Estado no ha hecho en muchos años, ¿no? Bueno, me parece interesante, Yael, y sumamente hermoso y inteligente esa iluminación, ¿no? De esas perforaciones, pinchazos donde irradia en algunos de ellos una estrella. Fue, esos pinchazos fueron estratégicamente ubicados en la fotografía o fue fortuito colocarlos, por ejemplo, en una manta, en una cruz, en una persona, en un ser animal que están sacrificando, que da la impresión, como acaba usted de mencionar, de salir a un alma, una emoción, ¿no? Que irradia esa energía a través de estos elementos que están en la fotografía. Pues mire, es un proceso, como te decía, cuando empecé, siempre trato de abrir las posibilidades a expandir los proyectos y Ujú, creo que ahora más que nunca, para mí es muy importante la posibilidad de abrir al error, ¿no? ujú, Al error en términos de tratar de buscar nuevas experiencias en la relación con las audiencias que lo miran y ujú, nuevas experiencias en la relación como como se conecta con los colaboradores y a generar imágenes. Entonces estuve haciendo como lo que hacía era empezar a hacer como apuntes o ujú, bosquejos de imágenes, buscaba imágenes, hacía apuntes y no sé, probablemente de algunas imágenes tengo 2 o 3 variaciones, ¿no? ujú, Entonces ya que hacía una idea como mucho más clara, imprimía una imagen final que digo, tengo intervenciones que son de 2 metros, tengo intervenciones de un mm, metro, tengo wow. intervenciones de 70 centímetros, de Ujú, 50,
y las más pequeñitas son como por ahí de 15, 13 centímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estas, a mí se mostró parte de esto en una exhibición que se hizo sobre drogas aquí en Ciudad de México, y la idea que había hablado con el curador es que quería hacer un campo de amapola. Entonces se puso una mesa iluminada y por eso las intervenciones son pequeñitas, ¿no? Son algunas son de 13, otras son de 15, otras de 20 centímetros del lado más largo, ¿no? Entonces la idea era justamente como jugar con el concepto y el por qué cada imagen estaba intervenida de una manera específica, ¿no? También estamos viendo, bueno, que la mayoría de las fotos que conforman la serie están en blanco y negro, pero hay algunas que están en rojo. Queríamos saber por qué, cuál es el significado. Bueno, digo que con eso tengo varias. Lo que estaba buscando era como aludir al color. Digo, la flor de amapola suele ser roja, blanca y morada. Regularmente aquí en Guerrero es más roja. En Sinaloa he encontrado que usan más blanca y morada. Pero aquí en Guerrero, digo, también suele haber blanca, pero el campo más se viste como de rojo, ¿no? Okay. Entonces, de alguna forma, yo lo que quería era como encontrar que para mí todo mi trabajo es en color regularmente. De hecho, tengo intervenciones de estas que están en color también. Pero yo quería justamente hacer una pieza donde hablara como del tiempo y de la relación y la importancia del color rojo de una manera simbólica, ¿no? Que aludía si bien a la flor de amapola, pero también al rojo de la vida, ¿no? Al rojo también de la sangre, de la pasión, o sea, usar como justamente el color rojo y el tono blanco y negro como una especie de campo simbólico en términos de tiempo, espacio, pero también de los procesos de la vida y de la muerte, ¿no? Qué bien. Como fotógrafo documental, y ya que nos estaba hablando del crimen organizado, de la violencia, ¿consideras que la violencia ha pasado a formar parte de la cultura latinoamericana? Fíjate que sí, creo que hay algo ahí que se ha ido fomentando, no sé si sea para bien o para mal. No sé si también sean estos mismos procesos de resiliencia que de alguna forma las mismas comunidades tengan que insertar como estos procesos cuando te pica una serpiente o te pica una víbora, que tienes que poner un antídoto de alguna forma para poder lidiar con la vida, y que de alguna forma también este mismo consumo de violencia de nuestra vida cotidiana sea una manera de poder expandir estos procesos y tratar de lidiar con ellos, ¿no? Pero creo que sí está intrínseco en muchas cosas, ¿no? En la música, en lo que vemos visualmente, ¿no? Estas proyecciones en términos de estas series de narcos ¿no? En la forma de vestir, en la moda, o sea, no sé, creo que se ha insertado en muchas capas, ¿no? La violencia en Latinoamérica. ¿Qué representa para usted el haber sido reconocido con el WordPress Photo ya en la segunda oportunidad? ¿Qué representa este logro para usted? Pues fíjate que son cosas que son alicientes, pero para mí también significan un compromiso mayor en términos de qué hablo, cómo cuento las cosas. Yo siempre he creído que los procesos, al menos desde mi parte, yo entiendo los procesos fotográficos como procesos colaborativos, y recuerdo que cuando yo estaba haciendo el trabajo con las desapariciones forzadas y familias me permitían entrar a su casa, yo tenía o sentía una deuda en términos de que les decía que mi labor era tratar de visibilizar esas problemáticas, ¿no?
y lo trataba tanto como pudiera, pero te digo, en esos momentos yo no trabajaba con ningún medio, no trabajaba en ningún periódico, pero cuando se generó esto del WordPress Photo, yo para mí sentí como de alguna forma que había logrado un objetivo que me había planteado y que las voces de todas estas familias podían ser oídas a audiencias que son pues, en todo el mundo, ¿no? Algo que justo, por eso me gusta mucho el WordPress Photo, porque más allá, digo, del trabajo que realiza uno como fotógrafo, yo creo que la importancia reside en los temas que se están representando y que estos temas puedan llegar a otras audiencias y que de repente generen un cambio en alguna persona o un cambio en alguna comunidad. Pues eso es lo que se busca a través de eso, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es lo que más me entusiasma de plataformas como el WordPress Photo, ¿no? Qué bien. Yael, debemos ir a un corte comercial. Queremos saber si podemos continuar un ratico más conversando con usted. Aquí andamos. Ok, entonces vamos a enviarle un nuevo enlace por correo electrónico, porque como sabes, Zoom da 30 minutos de encuentro y le vamos a enviar un nuevo enlace para engancharnos nuevamente en la entrevista. Gracias. Okay. Ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud.
usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de radio. La fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, en compañía de Yael Martínez, fotógrafo documental mexicano. Estamos conversando con él sobre su trabajo Flor del Tiempo, la montaña roja de Guerrero, ganadora del WordPress Photo 2022 en la categoría formato abierto. Hay una pregunta que me gustaría hacer a Yael con toda esta situación, cómo la fotografía puede ayudar a sanar o contribuye a sanar el trauma de comunidades fracturadas, en este caso afectadas en su México natal. ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo Es contribuye? algo que siempre pregunto. Creo que no tan solo la fotografía, sino el arte sí es un vehículo de transformación social. Yo lo creo firmemente. Creo que lo he vivido como en experiencia personal, y por eso te decía que para mí es bien importante, más allá de ser fotógrafo documental, los procesos educativos y cómo a través de estos procesos educativos puedes incidir o hablar o permitir como que estas cosas pasen, ¿no? Entonces, algo que yo creo que me gusta mucho en términos de estos trabajos de medio a largo plazo es que puedes generar conexiones de una manera distinta con las personas con las que trabajas y que se puedan abrir estos procesos, ¿no? Es algo que trato de hacer. Siempre es esto, ¿no? Como generar estos procesos colaborativos, hacer algunos talleres, amplificar como estas voces, y que de alguna forma la fotografía pueda ser este canal que genere o abra un diálogo y que permita que se pueda de alguna forma generar ahí estos procesos de sanación o estos procesos de diálogo, ¿no? En entender qué se vive y cómo se vive y cómo tratar de vislumbrar soluciones, ¿no? Qué bien. Hay algunas fotografías que me gustaría hablar sobre ella, principalmente, bueno, la que abre la serie fotográfica cuando accedemos, por ejemplo, a la sección de WordPress Photos, los premiados. Ese hombre, un hombre en la lluvia, ¿no? Que sus ojos irradian. Háblenos un poquito sobre esta imagen, por favor. Bueno, esta vez estaba en un ritual que es muy importante para la comunidad Nasabi, que es un ritual de fin de año, y lo que hacen es que suben a este cerro que se llama el Cerro de la Estrella, que es un cerro como sagrado, ¿no? Para ellos es uno de los cerros más altos de esa región, y suben justamente a generar una especie de ritual en el cual ofertan algo para agradecer a la tierra por lo que se les ha dado y también por lo que puede regresar, ¿no? Entonces estábamos ahí, y él era uno de los abuelos que suben digamos que suben a dar estas ofrendas, ¿no? Lamentablemente yo no hablo
Nasabi, teníamos una amiga que estaba ayudándonos a traducir. Y recuerdo que me acerqué con él y estuve como, bueno, tratando de platicar o algo. Yo no entendía mucho de lo que me decía. Y esta amiga estaba hablando con un señor que era rezandero, entonces ya no tuve la posibilidad de poder traducir o poder generar ahí un contacto más cercano, ¿no? con el señor, sino nada más estuvimos un tiempo ahí como tratando de comunicarnos y mirando los rituales que estaban pasando, ¿no? Llegó a practicar los rituales que generaban allí, a pesar de la brecha del diálogo. Sí, digo, justo por eso fue que llegué a estas comunidades, porque te digo que cuando empezaba a hacer el trabajo de terminar el libro, yo estaba como en ese proceso que para mí era importante como generar el cambio ritual. Y para mí estos rituales abrieron la posibilidad de este trabajo que se vino desarrollando, ¿no? De la flor del tiempo, pero te digo, el trabajo previo que es el de Luciérnaga, que justamente buscaba eso, que a través de estos rituales como sanar y cambiar esta energía. Qué bien. Hay una foto también que es una mano de un granjero que sostiene un chapulín o cuchillo hecho a mano. Es interesante. ¿Por qué la disposición, por qué decidió esa disposición de las perforaciones a lo largo de la imagen? ¿Sabe cuál es? No sé si... Esta imagen, okay. Bueno, el chapulín es la herramienta que usan para cortar la flor. Ok. Y la disposición de eso, te digo que para mí era como tratar de entender todas estas como capas sociales, pero también estas capas históricas que estaban pasando. Y entonces, o sea, yo veía como la flor como el mundo y la presencia de la mano como del hombre y este artefacto como con la relación del tiempo y hasta dónde estamos ahora, ¿no? Entonces te digo que lo que siempre trato de hacer es como procesos de investigación en torno a las comunidades, por qué son importantes estos rituales, por qué está pasando esto en términos de los conflictos que tenemos en Guerrero o en México por el abandono del campo y cómo después este abandono del campo llegó el crimen organizado para la droga, porque responden a muchas cosas ¿me entiendes?, de economías globales, y tratar de esto vincularlo a estos procesos cotidianos o a estos procesos diarios de trabajo, y de ahí partir o tratar de generar una imagen nueva que incluya todas estas capas. Hay una fotografía, la última, Rubén, que es mi asistente de producción, la flor de amapola. Me gustaría preguntarle por todos estos temas de luchas que han enfrentado los indígenas con el amapola. ¿Ellos no han considerado la sustitución de cultivos? Mira, ahora este último, el presidente que tenemos actualmente, López Obrador, ha implementado un nuevo programa para justamente sustituir la amapola, porque mira, muchas de estas comunidades lo hacen para vivir, ¿no? Como te decía, el abandono del campo mexicano fue una decisión sistemática que generó el gobierno por ahí de los 80s, que empezó a hacerlo. Esto trajo consigo la migración de todas estas comunidades. Digamos, el maíz, como especie, como origen, se empezó a sembrar en Estados Unidos, y después Estados Unidos vendía el maíz a México. Claro. Entonces fue como una serie de decisiones que trajo que se abandona el campo mexicano, se empieza a generar todos esos procesos migratorios para tratar de subsistir, y queda este campo abierto para que ingresara la amapola, que la amapola empezara a
era la amapola y la marihuana sobre todo, ¿no? A empezar a llegar también a Estados Unidos y Canadá. Entonces creo que todas estas decisiones están todas como vinculadas, te decía, estos como procesos históricos, y para mí como que ahora están tratando de generarse estos cambios, ¿no? Entonces se ha implementado este programa donde se está justamente ofreciendo a que los productores de amapola puedan sembrar otro tipo de semillas, puedan ser frutos o también árboles, en procesos como de reforestación, porque también hay una serie un problema muy grande de cómo se deforesta el campo por el uso de la amapola, ¿no? El continuo riego se erosiona muy fuerte. Hay como muchas otras consecuencias, ¿no? Entonces se está haciendo eso y las familias lo están aceptando, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? A ellos les pagan alrededor de $600, más o menos, depende cómo esté el proceso, pero la última vez que estuve en campo, más o menos estaba el kilo de una goma estaba alrededor de $600. Wow. Entonces ellos producen a lo mejor al año, no sé, 3 o 5 kilos por familia, ¿no? Depende. Sí. Y entonces de alguna forma, si hacemos como cuentas y tabulamos, pues eso es básico, ¿no? Ni siquiera llega al 1% de lo que se genera de ganancias cuando estas drogas están en Nueva York o Chicago o Los Ángeles. Claro. Yael, me queda un par de minutos para concluir la entrevista, lamentablemente, pero me gustaría saber qué consejo le da a las nuevas generaciones de fotógrafos que deseen documentar temas tan sensibles e importantes como el suyo y que aún no terminan de abordarlo, de hacerlo. Mira, yo siempre digo que elijan temas que los atraviesen y que los mueva en muchos sentidos, porque siempre vamos a tener muchas dificultades en el planteamiento del proyecto, en el desarrollo del proyecto y en tratar de lograr que estos proyectos lleguen a audiencias o a estar fuera, ¿no? A que miren la luz. Entonces, yo siempre les trato de decir, ¿no? Que elijan temas que los muevan, que estén cercanos a ellos. Como te decía, yo hacía fotografía hace 5 años y trabajaba haciendo otra cosa para vivir, y eso tampoco detenía, ¿no? O sea, como que hay distintas lógicas, ¿me entiendes? De cómo hacer o vincularte con la fotografía. Yo más que un trabajo, yo entiendo la fotografía como una filosofía y una manera de entender la vida y mi realidad, y es así como trato de vincularme con ella, ¿me entiendes? Y creo que siempre eso sería como algo que yo recomendaría hacer, ¿no? Porque no necesitan, digamos, creo que ya cambió estas dinámicas de la fotografía en términos periodísticos y documentales, que no necesitas irte al otro lado del mundo para fotografiar algo que tal vez ni tengas ninguna vinculación o que no entiendas. Entonces creo que ahora está girando desde otras lógicas donde hay muchas historias que no se han contado todavía, que puedan estar al lado de la puerta de tu casa, ¿no? Nada más es como tratar de indagar y entender cómo esas historias están sacudiendo a niveles personales al fotógrafo, pero también cómo estas historias impactan a un nivel de comunidad o global mucho más amplio, ¿no? Entonces es tratar de reflexionar con estas dos lógicas, ¿no? Qué bueno. Bueno, Yael, de verdad estoy muy agradecida, ha sido un honor, un placer conversar con usted y conocer un poco más sobre usted y sobre sus proyectos. Invitamos a la audiencia a que pueda ingresar a su página web yaelmartinez.com para que pueda ver todo este abanico de proyectos y trabajos que ha realizado y seguirlo en su cuenta de Instagram @yaelmtzb para que puedan también disfrutar de todos sus
proyectos y de verdad le deseo muchísimos éxitos con todos estos proyectos que se está realizando y que son de mucha importancia para la sociedad. Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a una pausa y al regreso el revelado. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, me adelanté. Primero, puntos focales. Aquí quiero compartir con ustedes una de mis series fotográficas titulada Caleidoscopio Vegetal. Bueno, todos hemos visto y jugado o trabajado con un caleidoscopio, ese instrumento óptico de forma cilíndrica que posee 2 o 3 vidrios, espejos en su interior, y bueno, están colocados de manera tal que al mover ese tubo y a su vez mirar en su interior, podemos observar distintas figuras geométricas y simétricas. Entonces, bueno, desde el año 2016, y de acuerdo con lo antes mencionado sobre el caleidoscopio, he creado esta serie que me relaja, que consta de fotografías de vegetación y flora y de animalitos en su entorno, de los jardines botánicos de algunos países que he visitado, así como también de viveros ubicados aquí en Caracas como en otras ciudades del país. La manera que he ubicado las imágenes crean nuevas formas. Esto incentiva o invita al espectador a agudizar su observar. Esto no puede ser pasajero, sino hay que concentrarse, ¿no? Es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque el simple hecho de encontrar rostros, animales y otras vegetaciones de flores nos anima a seguir viendo otras partes de la imagen y podemos seguir buscando otros objetos, formas irregulares, cuyas imágenes se van multiplicando simétricamente. Destaco la profundidad también, el movimiento, el ritmo que podemos encontrar en estas imágenes y los colores vivos y naturales pues, de la vegetación son hermosos, y las flores, los animalitos que están por ahí nos regalan ese disfrute. Algunas formas de corazones, por ahí tenemos una oruga que está tratando, en la primera imagen, tratando de subir. Y bueno, que espero principalmente que lo disfruten y que mi arte los relaje en el observar. Esto próximamente lo estaré colgando, subiendo a mi web para que lo puedan seguir disfrutando, porque son muchas fotografías, una serie fotográfica que va en crecimiento. Continuamos. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta.
El revelado. Bueno, ahora sí, el revelado. 3 fotografías de nuestros seguidores que gustosamente aquí la destacamos porque ellos utilizan la etiqueta Diafragma Comenta. La primera es @artgenis o Genis 96. Su título es Yo amo Chacao. Bueno, la estación del metro de Altamira, una fotografía bien atractiva por sus colores contrastados, destacando el obelisco, al fondo el Ávila. Estas fotografías son bien interesantes, fíjese el reflejo del agua abajo y también de la fuente que va cayendo, ese azul que podemos ver. Es bien interesante y son bien atractivas en Instagram, gustan mucho. Una fotografía que aquí destacamos y que a mí me encanta. Gracias, Argenis96. Seguidamente, @MacFred, él titula 4 en las alturas. En una fotografía contrapicada, las líneas que forman parte del edificio y las cuerdas que están hacia abajo, que cuelgan, son las que nos llevan a recorrer la mirada, ¿no? Desde la base hasta donde se encuentran estas 4 personas en la cima que estarán limpiando el edificio, las ventanas. Bien interesante. Y culminamos con @IrisPaul piso 21. Madamas del Callao, rostros de nuestro pueblo. Aquí destacamos 2 de su serie, que gustosamente pueden seguirla y ver sus imágenes allí. Hermosos retratos de estas mujeres, sus rostros y vestimentas bien coloridas que transmiten alegría. Provoca estar allí. What's it party tomorrow night? Oh. Culminamos con tiempo de exposición. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, finalizamos la edición de hoy, agradeciendo principalmente a Yael Martínez por la oportunidad de entrevista, al equipo que nos ayuda y conforman Diafragma 5.6 Radio. Finalizamos con la frase de Werner Herzog, actor y director de cine alemán. Él dijo: es como la muerte mirándote fijamente cuando miras una cámara. Tengo amistades que no les gusta que lo fotografíen porque sienten que le quitan años. Ahí está, esta frase de Werner. Así finalizamos, espero que lo hayan disfrutado, como les dije, y nos vemos el próximo sábado aquí en Diafragma 5.6 Radio. Recuerden nuestras redes sociales, @Diafragma 5.6 Radio y la mía, @Mónica.pupo. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Avecofa, somos Avecofa, mucho más que fotografía. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños,